Hola, ¿qué tal? Soy Andrea y voy a hablar sobre las 4 evidencias de cada fase que vimos en la materia de estudios regionales de América. En primer lugar, la primera evidencia trató sobre 4 lecturas sobre la historia de América. La nueva historia descolonizada de América fue donde hubo una crítica al eurocentrismo, hablando sobre cómo la historia siempre fue narrada desde el punto de vista europeo y cómo en esta se marcaba a América como marginal. La segunda lectura, la historia de América Latina, la era del imperio, contó la historia de América Latina como la llegada de Colón buscando a Asia, la conquista de México y la caída de Tenochtitlan y la caída de Perú. La siguiente lectura, las guerras de independencia y el nacimiento de los estados-nación americanos, una reconsideración, trató sobre las guerras de independencia, su origen con la invasión napoleónica a España, sus líderes principales como fue Simón Bolívar y problemas posteriores como la crisis económica. Las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la dependencia, fue la cuarta y última lectura, donde se trató, como su nombre lo indica, de las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, que tras 1821, por los problemas con los que lidiaba México, quedó en medio del sistema económico mundial, que era dominado por potencias industriales. En la evidencia número 2, que fue una infografía basada en 5 lecturas, pese al su título, realmente solamente fueron a 4 lecturas. La primera fue el día que México pudo declarar la guerra a Estados Unidos. En esta se habla sobre la ocasión donde Alemania, que esto fue durante la época de la Segunda Guerra Mundial, le propuso a México unirse a ellos y atacar a Estados Unidos a cambio de recuperar Texas. No solo sino también Nuevo México y Arizona. Un dato del mensaje fue interceptado y fue una de las razones por las cuales Estados Unidos se unió al conflicto, junto a otros. La siguiente lectura, que fue los Estados Unidos ante la Segunda Guerra Mundial, habló sobre cómo esta guerra sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión por la movilización industrial masiva, consolidándolo como la economía más poderosa del mundo. La siguiente lectura, de la batalla del Río de la Plata, los combates en Italia y Filipinas, América Latina y la Segunda Guerra Mundial, fue nuestra tercera lectura. En esta se habla sobre América Latina en la Segunda Guerra Mundial y cómo muchos de estos comenzaron neutrales, como fue el caso de México, pero por distintos motivos, principalmente presión, fueron forzados a declarar la guerra contra el eje. Como última lectura, que fue los 70 años de la OEA, cuenta cómo se fundó la OEA en 1948 en Bogotá, originalmente con solamente 21 miembros, siendo el único espacio político que abarca a todos los países americanos en igualdad. La tercera evidencia fueron los ensayos de las lecturas, los cuales fueron la historia mínima de la Revolución Cubana, Cuba excluida de la OEA, a 55 años, 14 de octubre de 1962, la crisis de los misiles, Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina, una reflexión histórico-política, América Latina durante la Guerra Fría, 1946 a 1989, una introducción, Operación Cóndor, antecedentes, formación y acciones, Guerra de las Malvinas, 40 años de la Guerra de las Malvinas, cuál fue su origen, y finalmente golpes de Estado en Chile entre la traición y la atrocidad. En este caso fueron muchas más lecturas, fueron 8 en total. Ahora voy a resumir un poco las 8 de estas, ¿no? Principalmente estas hablaron sobre los conflictos políticos y sociales que ocurrieron en América Latina durante la Guerra Fría y sus consecuencias. Varios de ellos se enfocaron en Cuba, explicando cómo la Revolución Cubana transformó el país, cómo la expulsaron de la OEA por presiones políticas de Estados Unidos y cómo la crisis de los misiles
mostró la gran tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También hablan de cómo en muchos países latinoamericanos hubo golpes de Estado, dictaduras y militarización apoyada por intereses internacionales, especialmente bajo la idea de combatir el comunismo. Esto provocó violencia, desapariciones, represiones y violaciones de derechos humanos. La Operación Cóndor es presentada como un ejemplo de cooperación entre dictaduras para perseguir opositores políticos en distintos países. Además, en estas lecturas se mencionan conflictos importantes como lo fue la Guerra de las Malvinas y el golpe de Estado de Chile, mostrando cómo estos hechos dejaron heridas políticas, sociales y emocionales que incluso a día de hoy siguen presentes. En general, en esto se buscó explicar cómo la Guerra Fría influyó profundamente en América Latina y cómo muchas de sus consecuencias aún afectan a la región, ¿no? Finalmente, la última evidencia, que fue la evidencia 4, el análisis escrito de lecturas. Este análisis fue de 6 lecturas, las cuales fueron Neoliberalismo y Consenso de Washington en América Latina, del UNAM, el Congreso de Washington, algunas implicaciones para América Latina, apuntes del CENES, del TLAN al TECMEC, 26 años de libre comercio, recursos, riesgo político, América Latina 2025, del popularismo al autoritarismo legalizado, análisis histórico comparado entre Venezuela y Nicaragua y la crisis del multilateralismo América Latina. Como un resumen general, estos hablan sobre los problemas económicos, políticos y sociales que han enfrentado América Latina en las últimas décadas. En general, estos critican el modelo neoliberal, las políticas impulsadas desde el extranjero y consideran que estas aumentaron la desigualdad, las dependencias económicas y la vulnerabilidad de los países latinoamericanos. En estos también se explica que la crisis como la deuda externa no fueron solo responsabilidad de los gobiernos de la región, sino también consecuencias de de factores internacionales y de un sistema económico desigual. Además de que en este se resalta la importancia de que el Estado tenga un papel más fuerte en la economía y en la protección social, en lugar de dejar todo al mercado. Se cuestiona algunos acuerdos internacionales como el TECMEC, porque pues favorecen más a las grandes corporaciones que al medio ambiente o a la autonomía de los países. Y pues también se habla de la crisis democrática en América Latina, señalando que el populismo y el debilitamiento de las instituciones puede abrir la puerta al autoritarismo. Y ya finalmente los textos explican que la región también enfrenta problemas de integración y cooperación internacional, aunque todavía existe la idea de mantener el diálogo y el trabajo conjunto para evitar el aislamiento en un mundo cada vez más dividido. Eso sería finalmente todo. Esos fueron lo que se vio en las 4 fases de la materia de estudios regionales de América, ¿no? Bueno, yo considero que todas estas actividades nos han servido para tener una visión como más profunda acerca de la historia de América, ¿no? No solo de quizás México, o dejar de lado quizás el punto de vista más global, que normalmente es lo que vemos en historia mundial. No solemos ver tanto historia de otros países del continente americano, siempre se centran más en Europa, Estados Unidos y en materias más específicas historia de México. Por eso es lo que yo considero que es importante haber visto estas evidencias.